William nació en una de las familias más adineradas de Inglaterra. Desde pequeño, su vida estuvo rodeada de lujo y comodidades que para muchos serían un sueño imposible. Creció en enormes mansiones, viajó en los aviones más exclusivos y estudió en las mejores escuelas del mundo. Para la mayoría, William parecía tenerlo todo: dinero, poder y una reputación envidiable. Sin embargo, a pesar de ese mundo de opulencia, William cargaba con un secreto que nadie conocía. En el fondo de su corazón, sentía un vacío profundo, una soledad que ni la fortuna ni el éxito podían llenar. Durante años, buscó llenar ese hueco con fiestas, viajes y relaciones superficiales, pero nada lograba calmar ese anhelo de algo más auténtico y verdadero. A menudo, en las noches silenciosas de sus lujosas mansiones, William se preguntaba qué significaba realmente la felicidad. Su riqueza le había dado muchas cosas, pero no el amor genuino que soñaba. Se sentía atrapado en una vida diseñada para otros, en un mundo donde todo parecía artificial y distante. Su círculo social estaba lleno de personas que valoraban más el dinero y el estatus que el corazón. William anhelaba encontrar a alguien que lo viera más allá de su fortuna, alguien que amara al hombre detrás del título y no a su billetera. Y fue en medio de esa búsqueda silenciosa, en un momento inesperado y sencillo, cuando conoció a María, una joven sirvienta mexicana, que estaba a punto de cambiar para siempre su vida y su manera de entender el amor. María nació en un pequeño pueblo de México, un lugar donde la vida no siempre es fácil, pero donde las ganas de salir adelante y los sueños nunca se apagan. Desde niña, aprendió el valor del trabajo duro y la perseverancia. Su familia era humilde, no tenían riquezas materiales, pero sí un amor incondicional que la sostenía en los momentos difíciles. Desde muy joven, María tuvo que ayudar en casa. Sus padres trabajaban largas horas, y ella, siendo la mayor de varios hermanos, asumió la responsabilidad de cuidar de ellos y aportar lo que podía para que la familia no faltara a lo básico: comida, educación y techo. Su vida no estaba llena de lujos, pero sí de enseñanzas que moldearon su carácter, honestidad, humildad y una fuerza interior que pocos conocen. A pesar de las dificultades, María nunca perdió la esperanza. Soñaba con un futuro mejor, no solo para ella, sino para toda su familia. Quería estudiar, salir adelante y, sobre todo, encontrar un amor sincero que la valorara por quien era y no por su situación económica. Aunque la vida no le había dado muchas oportunidades, su espíritu era indomable. Un día, gracias a su dedicación y al apoyo de su familia, María consiguió un trabajo en la mansión de William. Para ella, era una oportunidad que representaba mucho más que un salario. Era la posibilidad de cambiar su destino y cumplir algunos de esos sueños que guardaba en el corazón. El trabajo no era fácil. Las largas horas, las responsabilidades y la diferencia abismal entre su mundo y el de los dueños de la casa eran evidentes. Sin embargo, María nunca dejó que esas diferencias la vencieran. Cada día se levantaba con una sonrisa, convencida de que el esfuerzo valdría la pena. Aunque en apariencia era solo una sirvienta más, María tenía un alma gigante. Su calidez humana, su capacidad para escuchar y su bondad natural hacían que quienes la conocían la valoraran de verdad, aunque pocos tuvieran acceso a su mundo interior. Lo que ni María ni William imaginaban en ese momento era que, más allá de las diferencias y las barreras sociales, dos corazones estaban a punto de encontrarse y transformar para siempre sus vidas. La mansión donde William vivía era un mundo aparte, un lugar de lujo y orden impecable, donde cada detalle estaba cuidadosamente planeado para mantener una imagen perfecta. María, con su humildad y sencillez, comenzó a trabajar allí con dedicación, consciente de que esta oportunidad podía cambiar su vida. Su trabajo diario consistía en limpiar, ordenar, cocinar y asegurarse de que toda la casa funcionara sin problemas. Al principio, la relación entre María y William fue estrictamente profesional. Él, acostumbrado a delegar tareas y mantener la distancia con su personal, apenas intercambiaba palabras con ella. María, respetuosa y discreta, cumplía con su deber sin llamar la atención, manteniendo siempre una sonrisa amable. Pero la vida, a veces, se encarga de cruzar caminos de manera inesperada. Una tarde, durante una de las tantas reuniones de negocios de William, María tuvo que entregarle un documento urgente. Al entrar en la sala, la mirada de William se posó en ella por primera vez con verdadera atención. No era solo un gesto cortés,
había algo en su forma de ser que despertó su curiosidad. María, un poco nerviosa, le habló con honestidad y sencillez, sin pretensiones ni miedo. William notó su autenticidad, algo tan raro en su mundo lleno de máscaras y falsas apariencias. Esa breve interacción fue el inicio de una conexión invisible pero poderosa, un lazo silencioso que empezaba a formarse. Con el paso de los días, pequeñas coincidencias hicieron que sus caminos se cruzaran más seguido. William comenzó a notar detalles que antes le pasaban desapercibidos, la forma en que María cuidaba los pequeños detalles de la casa, su risa sincera, su mirada llena de vida y esperanza. Para María, William también empezó a ser más que el jefe distante y frío. Detrás de su apariencia seria, ella percibía a un hombre solo, que buscaba algo que ni su riqueza podía darle. Sin saberlo, ambos comenzaron a acercarse lentamente, descubriendo en el otro una humanidad que les hacía falta. El respeto mutuo fue la base de su relación en esos primeros días. Ni él ni ella se atrevían a expresar lo que sentían, conscientes de las diferencias que los separaban y del mundo que los observaba con ojos críticos. Pero, en silencio, el corazón empezaba a escribir una historia diferente a la que ambos conocían. Fue así, entre tareas cotidianas y miradas furtivas, que el encuentro inesperado de dos almas provenientes de mundos tan distintos comenzó a florecer. Una historia que estaba destinada a desafiar todas las barreras y prejuicios, y a demostrar que el amor puede nacer en los lugares más improbables. A medida que William y María se iban conociendo más, la realidad que los separaba comenzaba a hacerse inevitablemente presente. Eran dos personas de mundos completamente distintos, con historias, costumbres y expectativas que parecían no poder encajar. Las diferencias sociales y culturales no solo eran visibles, sino que, para muchos a su alrededor, representaban un abismo imposible de cruzar. William, el millonario inglés, había crecido en un entorno donde el estatus y las apariencias eran fundamentales. Sus amigos, familiares y colegas vivían en un mundo donde las reglas del éxito y la riqueza marcaban cada paso. Para ellos, la idea de que William se relacionara con alguien de clase social mucho más baja, y especialmente con una sirvienta, era algo inconcebible. En ese círculo, el amor se medía con el nivel socioeconómico, y María no encajaba en ese molde. Por su parte, María conocía bien las miradas de juicio y los susurros que se generaban a su alrededor desde que empezó a trabajar en la mansión. En su comunidad, muchos le decían que aspirar a algo más allá de su realidad era un sueño difícil de alcanzar, que debía conformarse con su lugar y no esperar más. La presión social también venía de dentro, de sus propios miedos y dudas. ¿Podría ella, una mujer sencilla y sin recursos, realmente ser digna del amor de alguien como William? Además, las diferencias culturales no solo se limitaban al dinero o la clase social. William y María hablaban idiomas diferentes en el sentido más profundo. Sus valores, sus formas de ver el mundo y sus expectativas sobre la vida y el amor eran muy distintos. Para William, la formalidad y la discreción eran parte de su forma de vivir, mientras que María era expresiva, cálida y cercana, acostumbrada a mostrar sus sentimientos sin miedo. Todo esto creó un muro invisible que parecía impedir que su amor floreciera con libertad. Cada encuentro venía acompañado de dudas y temores. William se preguntaba si su relación con María podría sobrevivir a las críticas y la presión. ¿Estaba dispuesto a arriesgar su posición y su reputación por alguien que venía de un mundo tan distinto? María, por su parte, luchaba contra el miedo a ser lastimada, a ser vista solo como una sirvienta que se atrevió a soñar con algo más. La familia de William fue especialmente dura. No tardaron en expresar su desaprobación de manera clara y contundente. Para ellos, María no era más que una intrusa en su mundo perfecto, alguien que no pertenecía a su círculo. Las palabras crueles, las advertencias y los intentos por separarlos fueron constantes. Enfrentar esas barreras externas se convirtió en un desafío diario para ambos. Pero lo más difícil no era solo el mundo exterior, sino la batalla interna que cada uno libraba en su corazón. William sentía que amaba a María, pero también sentía el peso de las expectativas y el miedo al rechazo. María amaba a William, pero no podía evitar sentir que, en algún momento, él podría dejarla ir para protegerse. A pesar de todo, esa misma diferencia que parecía un obstáculo también empezó a ser el motor que los impulsaba a luchar. Porque en esas diferencias encontraban motivos para entenderse mejor, para descubrir que el amor verdadero no se mide en dinero,
ni en títulos, sino la capacidad de aceptar y valorar al otro con todas sus imperfecciones y virtudes. Y así, entre dudas y certezas, William y María comenzaron a comprender que su amor, aunque rodeado de dificultades, tenía la fuerza suficiente para desafiar cualquier barrera. Pero para ello, tendrían que enfrentarse a los prejuicios, a las críticas y, sobre todo, a sus propios miedos. En medio de la rutina diaria y las miradas que juzgaban desde lejos, ocurrió algo pequeño pero que marcaría un antes y un después en la relación entre William y María. Fue un momento sencillo, casi inadvertido para cualquiera que no estuviera prestando atención, pero para ellos significó mucho más, el primer gesto de cariño que rompió las barreras invisibles que los separaban. Todo comenzó una tarde, cuando María estaba terminando de limpiar uno de los salones principales de la mansión. William, como era habitual, había estado trabajando hasta tarde en su oficina y salió para tomar un poco de aire fresco en el jardín. Al pasar por el salón, vio a María acomodando unos libros que habían quedado fuera de lugar tras una reunión. Sin pensarlo, William se acercó y, con una voz suave y genuina, le dijo: «Gracias por cuidar tan bien de la casa, María. Realmente aprecio todo lo que haces». Para alguien como William, acostumbrado a dar órdenes y mantener distancia, esas palabras fueron un acto de humildad y reconocimiento que sorprendieron a María. Ella, tímida pero feliz, le respondió con una sonrisa sincera, sintiendo que ese simple agradecimiento era más valioso que cualquier regalo o muestra de afecto material. En ese instante, algo cambió entre ellos. No era solo un intercambio formal, sino una conexión humana profunda que comenzó a tejer un lazo invisible de respeto y cariño. Con el paso de los días, esos pequeños gestos se hicieron más frecuentes. William empezó a interesarse genuinamente por María, preguntándole cómo estaba, escuchando sus historias y preocupándose por sus sueños. María, por su parte, descubrió que detrás de la apariencia fría y distante de William había un hombre capaz de sentir y amar de verdad. Fue un proceso lento y delicado, porque ambos sabían que no podían apresurarse. Las diferencias y el entorno seguían siendo un peso, pero ese primer gesto de cariño fue la semilla que empezó a crecer y a dar vida a algo hermoso y auténtico. Para William, esas pequeñas muestras de afecto significaban más que cualquier lujo o poder. María le enseñaba, sin quererlo, que la verdadera riqueza está en las emociones sinceras y en los vínculos humanos que se construyen con respeto y amor. Y para María, sentir que William la valoraba como persona y no solo como una trabajadora, fue un soplo de esperanza que le permitió creer que su sueño de amor auténtico podía hacerse realidad. Ese primer gesto de cariño no solo rompió las barreras entre un millonario y una sirvienta, sino que abrió la puerta a un mundo donde dos almas podían encontrarse y empezar a entenderse, más allá de las diferencias sociales, culturales y económicas. Desde ese momento, William y María comenzaron a caminar juntos, paso a paso, enfrentando el mundo con la fuerza de un amor que nacía en la sinceridad y en el respeto mutuo. Pero sabían que lo que venía no sería fácil, el camino estaba lleno de desafíos, y cada gesto de cariño tendría que ser también una muestra de valentía y compromiso. A medida que William y María se acercaban más, su relación comenzó a llamar la atención, y no siempre de manera positiva. Fuera de la intimidad de la mansión, en el mundo real, las críticas, los prejuicios y los obstáculos empezaron a manifestarse con fuerza. Lo que para ellos era un vínculo genuino y lleno de esperanza, para muchos otros era un motivo de escándalo y rechazo. La familia de William fue la primera en mostrar su desaprobación. Provenían de una generación rígida, con ideas muy marcadas sobre la clase social y el estatus adecuado para alguien de su linaje. Para ellos, María no era más que una sirvienta, una persona que no podía ni debía mezclarse con su círculo. Sus palabras eran duras y directas: él merece a alguien de su nivel, alguien con su misma sangre y educación. Esa relación es una locura que dañará su reputación. Los amigos de William tampoco ocultaban su escepticismo. En reuniones sociales, comentarios disfrazados de bromas pero cargados de desprecio resonaban en el aire. ¿Por qué un hombre como William se complicaría con alguien así? Es un error que acabará mal. Estas voces, aunque dolían, también fortalecían el miedo de William a enfrentar su entorno y ser rechazado. Para María, la presión venía de otra parte, aunque igual de pesada. En su comunidad y en su propia familia, también sentía la mirada inquisidora de aquellos que pensaban que se estaba aventurando en algo fuera de su alcance. Algunos la aconsejaban a alejarse,
a no ilusionarse con una relación que, según ellos, estaba condenada al fracaso. Otros simplemente murmuraban, juzgando sin conocer los verdaderos sentimientos que ella guardaba. Además de las palabras y miradas, comenzaron a surgir obstáculos prácticos. La diferencia económica y social se hacía evidente en pequeños detalles que parecían simples, pero que para ellos representaban barreras reales, horarios incompatibles, responsabilidades distintas, lugares y ambientes donde uno podía entrar y el otro no. William también enfrentaba la duda interna de si podría proteger a María de un mundo que no siempre era amable con quienes rompen esquemas sociales. Temía que su amor la expusiera a críticas, a envidias, e incluso a peligros que él mismo no podía controlar. Estos prejuicios y obstáculos no solo venían de fuera, sino que se arraigaban dentro de ellos mismos. El miedo al que dirán, la inseguridad sobre si su amor podría realmente resistir el juicio de los demás, y las dudas sobre si valía la pena luchar tanto, hicieron que ambos enfrentaran momentos de gran incertidumbre. Pero en medio de toda esta tormenta, el amor entre William y María comenzó a transformarse en una fuerza aún más poderosa. Porque cada crítica, cada mirada de desaprobación, se convertía en un motivo para demostrarse a sí mismos y al mundo que su relación no era un capricho ni un error, sino una verdad profunda que merecía ser defendida. Ellos sabían que la lucha apenas comenzaba, y que el camino estaría lleno de pruebas, pero también estaban decididos a no renunciar a ese amor que les había llegado al alma, un amor capaz de desafiar prejuicios, barreras y hasta el miedo. A pesar de la fuerza que su amor comenzaba a tener, las dudas y los temores no tardaron en aparecer con toda su intensidad. La presión de sus mundos tan diferentes, junto con los juicios de quienes los rodeaban, comenzaron a generar grietas en la relación que tanto habían empezado a construir. William, por un lado, se encontraba cada vez más atrapado entre lo que sentía y lo que el mundo esperaba de él. Por fuera, debía mantener una imagen impecable, una reputación intachable que su familia y sus amigos vigilaban con ojo crítico. Por dentro, el amor que sentía por María crecía, pero también el miedo a perderlo todo, su estatus, su posición y, quizás lo más doloroso, la aceptación de su círculo cercano. Las noches de insomnio se hicieron frecuentes para William. Se encontraba debatiéndose entre la razón y el corazón, preguntándose si realmente valía la pena luchar contra tantos obstáculos por un amor que parecía imposible. A veces, la presión era tan fuerte que lo hacía alejarse, convencido de que María merecía a alguien que no estuviera dividido, alguien que no le causara dolor. María, por su parte, enfrentaba su propio torbellino emocional. Aunque estaba profundamente enamorada, sentía el peso de su realidad. Las diferencias sociales y económicas no eran solo números o etiquetas, eran barreras tangibles que a veces la hacían sentir pequeña, insegura y vulnerable. Temía ser una simple ilusión para William, un momento pasajero que no resistiría la presión del mundo real. Los comentarios de su familia y amigos, a veces protectores y otras críticos, la hacían cuestionar si estaba tomando el camino correcto. El miedo a ser lastimada, a ser rechazada o abandonada, la hacía dudar de si el amor que sentía podría realmente sobrevivir a las tormentas externas e internas. En medio de estas dudas, no fue raro que ambos decidieran tomar distancia. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, un espacio que parecía necesario para ordenar sus pensamientos y sentimientos. Fue un momento doloroso, lleno de preguntas sin respuesta y emociones contenidas. Durante ese tiempo, William se sumergió en su mundo de negocios y responsabilidades, intentando distraer su mente del vacío que María había dejado. María, por su parte, se enfocó en sus labores y en su familia, intentando mantener la esperanza, aunque el corazón le pesaba. Pero el amor verdadero no se desvanece tan fácilmente. A pesar de la distancia y el silencio, ambos sentían que algo muy importante había quedado suspendido, una conexión que no podían ignorar ni olvidar. Fue un tiempo de reflexión y aprendizaje, en el que cada uno comprendió que amar también implica enfrentar el miedo y la incertidumbre. Que la distancia, aunque dolorosa, puede ser un espacio para valorar lo que realmente importa. Y así, después de días de silencio, llegó el momento inevitable, enfrentarse a sus sentimientos, a sus dudas, y decidir si su amor era lo suficientemente fuerte para superar la distancia y las diferencias. Después de semanas de silencio y distancia, William y María se dieron cuenta de que lo que sentían el uno por el otro era mucho más fuerte que cualquier barrera social o prejuicio. La ausencia del otro en sus vidas había creado un vacío imposible de llenar con palabras,
ocupaciones o distracciones. William, en sus largas noches de reflexión, comprendió algo fundamental: el verdadero valor de la vida no estaba en el dinero, el estatus o la opinión de los demás, sino en la capacidad de amar y ser amado. Se dio cuenta de que había estado persiguiendo una felicidad superficial, intentando cumplir con expectativas ajenas, mientras su corazón le pedía algo mucho más simple y profundo. Por su parte, María entendió que el amor no era solo un sueño lejano o una fantasía imposible, que merecía ser feliz y que su historia con William no era una casualidad, sino un regalo que la vida le estaba dando para demostrar que el amor puede nacer en los lugares más inesperados. Con esa claridad, ambos decidieron romper las cadenas del miedo y la duda. Se encontraron en el jardín de la mansión, el mismo lugar donde todo había comenzado, y sin necesidad de muchas palabras, se miraron con una intensidad que lo decía todo. William tomó la mano de María con ternura y firmeza, prometiéndole que juntos enfrentarían cualquier obstáculo. María, con lágrimas en los ojos, le confesó que su amor era sincero y que estaba dispuesta a luchar por ese sueño, sin importar lo difícil que fuera. Fue un momento de renovación, un renacer de su amor, que los llenó de esperanza y fuerza. Sabían que el camino no sería fácil, pero también que el verdadero amor siempre vale la pena, incluso cuando todo parece estar en contra. A partir de ese día, William y María comenzaron a construir su relación sobre bases más sólidas. Hablaron con la familia y con sus círculos sociales, enfrentando críticas y prejuicios, pero con una convicción que pocos podían romper. Poco a poco, la gente empezó a ver más allá de las diferencias y a valorar la autenticidad de su amor. María siguió trabajando con la misma dedicación, pero ahora con la certeza de que su vida estaba cambiando para siempre. William, por su parte, aprendió a valorar lo que realmente importa: la sencillez, la honestidad y el amor verdadero. Su historia se convirtió en un ejemplo para quienes creen que el amor puede superar cualquier barrera. Un recordatorio de que, aunque el mundo intente dividirnos por nuestras diferencias, el corazón siempre encuentra el camino para unirnos. Y aunque la historia de William y María todavía tenía capítulos por escribir, una cosa estaba clara: su amor había llegado para quedarse, para transformar sus vidas y para inspirar a todos aquellos que alguna vez han sentido que el amor verdadero es imposible.